Welcome to my channel. Today I will be teaching you how to make a very nice super flower. Stay tuned. Bienvenida a mi canal. El día de hoy te voy a estar enseñando a hacer una flor de cierre que se ve muy bien. Ahora te enseño cómo se hace. As you can see, this is the design I have made, and all you need will be needle and thread. Necesitas hilo y aguja. También una cinta de medir, a measuring tape as well, and a long zip. I'm using almost 3 meters. This is 254 centimeters. Because of the design of the flower, that's why I'm using quite a lot. Bueno, este diseño en realidad se ocupa de mucho cierre. Como puedes notar aquí, son 254 centímetros, casi 3 metros para este diseño. No importa si el cierre está así de largo o tienes que coserle otro por encima. No importa. No hay problema si le pones otro encima. Pero el mío no tiene otro encima, está así todo enterito. So now, as you notice here, this process is actually very simple. You just have to do a few stitches and just slowly see how the process is going. And you can see that you need to gather a little bit every time you are working with the flower, but it should be okay. And as you notice, I need to gather a little bit every time I'm sewing, because that's the design that I'm going for. And yeah, the gathering is important. Como puedes ver aquí en el video, estoy cosiendo la flor de tal manera que le haga un poco de recogido para que tenga esa forma. Entonces, pues tú puedes hacer lo mismo así como se ve en el video. Puedes así también recogerla un poco, ya sea con el mismo cierre o con la cosida. Con la cosida me parece que es mucho más fácil, porque como el cierre es un poco grueso, para mantenerlo así, coserle varias veces, pues como que es un poco duro. Pero así es el diseño. I also have other different type of fabric flowers that are in my channel. So if you would like to learn how to make other different types, you are welcome to visit my channel and check out. There's so many different types. También en mi canal aquí hay bastantes diseños de otras flores de tela que puedes darle un vistazo. Realmente son muchísimos diseños que ya he subido aquí y te explico paso a paso. Los materiales son muy simples, casi siempre son los mismos: aguja, tijera, el hilo también, resistor caliente, la pistola para el resistor caliente. Y ya lo otro es pues lo que tú quieras ponerle, que si la quieres poner en una diadema, o si lo quieres poner una pincita o algo, pues eso ya es opcional. O si tal vez no ocupes, porque tal vez lo quieras poner directamente, lo quieras coser directamente en alguna prenda, no sé, en alguna blusa, en algún vestido, en algo, ¿no? En algo. Entonces, pues ya eso es opcional. So as you can see here, I am still with the sewing. This is just how this process is, just sewing, and more sewing. If you are good with the sewing machine, you can also try to do that. I'm not very good, so I'm doing it by hand. But it's an easy process, and I quite like the idea of using a metal zip, because I just think that it gives a very nice look. But of course, you can also use a plastic zip if for some reason you just don't find a metal one.
or if you just like maybe the lightness of the flower, because when you get a metal sip, of course it's a little bit heavier, which I don't really think is heavy, but just if you would like a super light flower, then plastic sip is the way to go. But I really recommend the metal one. I just think it looks very nice. Bueno, algo también que puedes intentar con esta flor es con el cierre de plástico. También se puede, claro. Aunque yo la verdad he preferido hacerlo con uno de metal porque me gusta más personalmente cómo se ve con el de metal. Pero claro, tú decides cómo te gusta más, o si quieres uno de metal o quieres uno de plástico. Todo se vale, aquí todo se vale. Aquí es solamente ser creativos y ya el color y el material ya es cosa tuya, ¿no? También se va a ver bien, seguro que se va a ver bien. Pero sí, yo realmente recomiendo mucho la de metal. Además, mira, si agarras una de plástico, va a estar bien ligerita la flor, súper ligerita. La de metal pesa un poquito más, pero, no, o sea, no está pesada, que digamos. Pero así está. If you find this video helpful for this tutorial, please don't forget to give me a big thumbs up, leave a nice comment, and subscribe so that you don't miss any of my videos. Si te ha gustado este video tutorial y te ha sido muy útil, por favor déjame ahí un comentario bonito, ponle manita arriba y, ¿por qué no?, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos, y además puedes checar los que ya están ahí. Bueno, gracias, adiosito, bye bye, thank you.